Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno con unos de los héroes olvidados del mundo moderno, los motores de corriente alterna. Son el corazón que impulsa casi todo lo que nos rodea, desde un simple ventilador hasta fábricas enteras. Pero durante mucho tiempo escondieron una limitación, una muy importante. Y es que, a pesar de ser increíblemente duros y eficientes, estos motores tenían una especie de talón de Aquiles de fábrica. Su velocidad era fija, terca, incontrolable. O bueno, eso es lo que parecía al principio. Aquí estaba el gran dilema de la ingeniería de la época. Por un lado, los motores de corriente alterna, fuertes como rocas, baratos y sencillos. Y por otro, los de corriente continua. Estos sí que ofrecían un control de velocidad muy preciso, pero claro, a un coste mucho más alto y eran bastante más delicados. La elección era entre fuerza bruta o un control frágil y caro. Y esta misma pregunta, fue el motor de décadas de innovación. ¿Cómo era posible domar a esa bestia de carga de la industria para darle la finura y la flexibilidad que la tecnología moderna empezaba a exigir? La respuesta, curiosamente, no estaba en la fuerza, sino en la física. Toda la historia del control de velocidad de estos motores se puede resumir, de hecho, en esta fórmula. Es la clave maestra. Cada letra que vemos ahí es una variable, una puerta que podemos abrir para manipular la velocidad del motor. Si entendemos la fórmula, lo entendemos todo. Vale, vamos a desgranarla un poco. La primera variable, y quizás la más importante hoy en día, es la F de frecuencia. Podemos imaginar el campo magnético como una especie de ola que empuja al rotor para que gire. Pues bien, la frecuencia es la rapidez con la que llegan esas olas. A más frecuencia, más olas por segundo. Y claro, el motor gira más rápido. Sencillo. Luego tenemos la P, el número de polos. Esto ya es una característica física, algo que viene de fábrica con el motor. Cuantos más polos tiene, el campo magnético se divide, por así decirlo, en más secciones. Necesita dar más pasitos para completar una vuelta entera, lo que al final hace que la velocidad de giro sea más lenta. Y finalmente, la S, el deslizamiento. En un motor de este tipo, el rotor nunca llega a girar a la misma velocidad que el campo magnético. Siempre se queda un poquito por detrás. Esa pequeña diferencia es lo que llamamos deslizamiento. Es una pequeña ineficiencia que es parte de su naturaleza y que, como vamos a ver, también se puede aprovechar. Venga, pues vamos al lío. Si una de las variables que controla la velocidad es el número de polos, la solución más directa parece bastante obvia, ¿no? Pues cambiemos el número de polos. Y aquí se ve cómo se hace. A ver, los esquemas son complejos, pero la idea clave es brillante. No es que se añadan o quiten imanes del motor, simplemente cambiando la forma en que se conectan los cables por dentro, con una técnica llamada conexión Dalander, se consigue alterar la configuración magnética. El motor pasa a comportarse como si tuviera la mitad de polos, y por tanto su velocidad se duplica. Este método es súper robusto y simple, la verdad. Es perfecto para máquinas que solo necesitan, por ejemplo, 2 o 3 velocidades fijas, como un taladro de columna o un ventilador industrial. Pero su gran desventaja es esa. El control no es para nada suave. Es como tener un coche que solo tiene primera y cuarta. No hay nada en medio. Vale, si cambiar la construcción del motor no nos da la finura que buscamos, ¿qué nos queda en la fórmula? El deslizamiento, la S. Este enfoque es bastante menos elegante y, como dice el título, es un poco a lo bestia. La idea aquí es muy directa. Si el deslizamiento es esa diferencia de velocidad, pues la hacemos más grande y ya está. Se puede conseguir bajando la tensión que le llega al motor o, en algunos modelos, añadiendo resistencias externas al rotor. En el fondo, lo que estamos haciendo es frenar el motor, obligándolo a ser menos eficiente para que gire más despacio. Y aquí está el gran problema, como la propia fuente indica. Este método es un auténtico derroche de energía. Toda esa potencia que usamos para frenar el motor no desaparece por arte de magia. No. Se convierte en calor. Es como intentar controlar la velocidad del coche pisando el acelerador a fondo y regulando con el freno de mano. ¿Funciona? Funciona, pero es una forma terrible y carísima de hacerlo. Y eso nos lleva, por fin, al último pilar de nuestra fórmula, la frecuencia. Durante décadas, variar la frecuencia de la red eléctrica era algo extremadamente difícil y caro. Pero entonces llegó la electrónica de potencia y todo cambió. Esta fue la auténtica revolución. Las primeras soluciones eran unos armatostes mecánicos. Lo que vemos aquí es un sistema tipo Ward-Leonard. Básicamente usaba un motor para hacer girar un generador y así crear una corriente nueva con una frecuencia distinta. Eran máquinas enormes, hacían un ruido infernal, eran súper ineficientes y, por suerte, hoy están completamente obsoletas. Es que el contraste con la solución moderna es brutal. No hay color. Ahora tenemos el convertidor de frecuencia estático, o variador.
Sin partes móviles es una caja silenciosa, pequeña y ultra eficiente, que, gracias a la electrónica, hace el mismo trabajo de una forma infinitamente mejor. ¿Y cómo funciona esta maravilla? Pues en esencia es un proceso de 3 pasos muy lógicos. Primero, el rectificador coge la corriente alterna de la pared y la convierte en corriente continua. Segundo, una etapa intermedia la filtra y la estabiliza. Y tercero, el inversor, que es el cerebro de la operación, usa esa energía para construir de cero una onda de corriente alterna nueva y perfecta, con la frecuencia y la tensión exactas que queremos en cada momento. Así que hemos recorrido un camino bastante largo, ¿eh? Desde motores que solo sabían girar a una velocidad a tener un control total y absoluto. Vamos a resumir este pequeño viaje tecnológico. Así que, para que quede claro, todo se reduce a esto. Hemos visto 3 métodos, cada uno atacando a una variable de esa fórmula inicial. El cambio de polos, la P, es un método físico, a saltos. La regulación por deslizamiento, la S, es ineficiente, es fuerza bruta pura. Y la variación de frecuencia, la F, es la solución moderna, electrónica, precisa y eficiente que domina el mundo hoy. De las 3 variables que teníamos en la fórmula, está clarísimo que una ha ganado la carrera por goleada. El control de la frecuencia ya no es solo un método más, es el método número 1, el estándar de oro para prácticamente cualquier aplicación moderna que necesite variar la velocidad. Y esto es clave, porque este avance tecnológico no es una simple anécdota, es la base de nuestro mundo. La eficiencia de un aire acondicionado, la aceleración suave y potente de un coche eléctrico, la precisión de un robot en una fábrica. Todo eso depende de esta capacidad que hemos conseguido para controlar lo que antes era incontrolable. Lo que nos deja una última pregunta flotando en el aire. Hemos dominado las variables de la ecuación clásica, pero ahora, con la inteligencia artificial, con los nuevos materiales, quizá la próxima gran revolución no sea controlar mejor las variables que ya conocemos, sino añadir una completamente nueva a la ecuación. Muchas gracias por habernos acompañado.